Gracias, Señor. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you for the grace of Saint Faustina, the gift that she is for the church. Te damos gracias por Santa Faustina, por el don que ha sido para la Iglesia en tiempos tan difíciles, con una misión singular y particular de revelarnos de una manera más luminosa lo que es el don de la divina misericordia. Gracias por San Juan Pablo II que nos regaló este domingo de la misericordia, por todas las almas que alcanzarán la salvación en este día, por todos los que se acercarán a la confesión, recibirán la indulgencia plenaria. Te damos gracias por este don de la indulgencia en el día de hoy, pero sobre todo por habernos dado el mensaje de la misericordia como un mensaje fundamental para nuestro momento histórico. Y a la Madre de la Misericordia, aquella que conoce el precio de la misericordia, le pedimos que nos enseñe a valorar tantas formas en que Jesús comunica su misericordia a una humanidad tan herida, tan desorientada, a una humanidad alejada de su amor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy celebramos una fiesta inmensa, que en realidad tenemos 26 años nada más en que podemos decir que la celebramos como fiesta litúrgica en toda la Iglesia. Y en realidad para los que estuvimos el 30 de abril del año 2000, en ese momento en Roma, el día de la canonización de Santa Faustina, que fue también el día que al final San Juan Pablo II nos regaló la institución oficial litúrgicamente de esta fiesta. Fue algo impresionante, de verdad, de esos momentos que quedan grabados en la historia, primero por la cercanía a su propio corazón. Él es el Papa Él es Papa de todo, ¿verdad? Papa de esto, Papa de la familia, Papa de los jóvenes, Papa del hombre, Papa de la persona humana, Papa de. Por eso es el greatest, super greatest. Pero también es el Papa de la Divina Misericordia. Y gracias a él, la causa de Santa Faustina se abrió. También gracias a él se quitó el libro, el diario de Santa Faustina, de estar entre los libros que no se podían leer. Gracias a Dios él fue el mismo intérprete, porque el problema que pasó con el libro de Santa Faustina es que los traductores hicieron una mala traducción. Por eso la traducción es fundamental, porque alguien traduce una palabra mal y le cambia el sentido teológico. Él incluso tuvo su propia comisión y él revisaba las traducciones. Era como cardenal de Cracovia, era su causa, era alguien muy cercano a su corazón. Vamos a hablar varias cositas sobre eso. Pero cuando él fue elegido Papa, a los 4 días él fue al Santuario del Divino Amor, que queda a media hora de Roma, y ahí dijo unas palabras muy importantes. Dijo: he venido aquí a consagrar mi pontificado, ya lo tenía consagrado a la Virgen, consagrar mi pontificado a la Divina Misericordia, porque desde un principio quiero promulgar en el mundo entero el mensaje urgente, dijo, de la Divina Misericordia. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto, porque hay tanto que se pudiera hablar de la Divina Misericordia, así que tienen todo el día para meditar todo lo que quieran de la Divina Misericordia. Pero vamos a empezar de que la Divina Misericordia no es un mensaje nuevo.
La divina misericordia es esencia de Dios. Dios tiene 16 atributos. A ver, ¿alguien se sabe los 16 atributos de Dios? Bueno, levante la mano el que se sepa. Dios es omnipotente, omnisciente. Dios es eterno. Dios es simple, sencillo. Dios es... No, y ahora todos supieron. A ver, déjenme uno. Dios es amor. O sea, les olvidó el principal. Dios es misericordioso. Dios es justo. No solo misericordia, también es justicia. Dios es incambiable, inmovible, inmutable. Son 16, vayan al catecismo y se los aprenden, ¿ok? Cuando regresen. Porque es importante conocer la esencia de Dios. Si nosotros no conocemos la esencia de Dios, no vamos a tener una fe firme. Porque si nosotros no sabemos que Dios es eterno y queremos estar siempre con Dios, ¿qué deseamos? La eternidad. Si nosotros no conocemos que Dios es incambiable, que su amor es incambiable, entonces cuando tú hagas algo que sientas que te alejaste de Dios, ¿qué vas a sentir? Que Dios se alejó de ti. O sea, Dios se movió como tú te moviste. Dios no se mueve, Dios no se muda, dijo Santa Teresa. Entonces, los atributos son importantes para conocer quién es Dios, pero también cómo Dios se relaciona con la Santísima Trinidad y cómo se relaciona con nosotros y con todo lo creado. Por eso la Santísima Virgen en el Magnificat, como lo dijimos ayer, dice que su misericordia, es la Virgen la que dice que su misericordia llega de generación en generación. Es que qué manera más linda de explicarla, ¿verdad? Como una ola. La misericordia de Dios va tocando una generación y luego toca la otra y la otra y la otra. Va tocando todas las generaciones. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento es simplemente el libro que nos revela la misericordia de Dios hacia la humanidad. Fíjense que Adán y Eva pecaron, que ya hemos hablado bastante de Adán y Eva, no, bastante poquito, pero pecaron y a los 3 versículos, después de que les ha dicho cuál es por justicia, primero es la misericordia, pues viene la justicia. Cuando le ha dicho la justicia, ¿cuál es? Las consecuencias. Cuando hablamos de la justicia, es cuando Dios nos permite a nosotros experimentar la consecuencia de nuestro pecado. La justicia de Dios no es que Él te manda un castigo. No, la justicia de Dios es que dice, déjalo que pague un momentito, que metió la mano en el fuego y se queme para que no la vuelva a meter. ¿Se dan cuenta? ¿No hacen los padres a veces eso? Ay, a ver, va a tomar sopa de su propio chocolate para que no vuelva a seguir molestando, ¿verdad? Eso es justicia. Pero la misericordia de Dios desde el Antiguo Testamento, como les decía, termina Adán y Eva de pecar, les dice sus consecuencias, porque el pecado, hermanos, tiene consecuencias. Y un grave problema de nuestro tiempo es creer que no importa lo que hagamos, no hay consecuencia. Y desafortunadamente esa mentalidad tan opuesta, no solamente a la teología, opuesta a la verdad antropológica de quiénes somos nosotros. Si tú golpeas a alguien, ¿cuál es tu consecuencia? Bueno, depende cómo sea ese alguien, te da otro cachetón, ¿verdad? Pero posiblemente perdiste esa relación. Hay una consecuencia. Entonces, todos nuestros actos tienen consecuencias y sin embargo vemos al Señor permitir en momentos pagar la consecuencia e inmediatamente viene el rescate de su pueblo. O sea, deja que pague la justicia e inmediatamente extiende la mano, como a Pedro, ¿verdad? La foto que estábamos viendo ayer.
3 versículos después de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ¿qué hace el Señor? 3 versículos, no dije 3 capítulos. Les promete la salvación. Les promete que vendrá una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente y su linaje les traerá la salvación. O sea, acabamos de darle duro al Señor, acabamos de romper nuestra confianza con Dios, nuestra relación con Dios, acabamos de perder todos los dones que Él nos había dado cuando nos creó, y ya el Padre está preocupado cómo va a restaurarnos, cómo va a restaurar la inocencia original y cómo nos va a devolver a la casa del Padre, que es el cielo, porque en ese momento, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, físicamente del jardín del Edén, era simbólico también de que fuimos expulsados del cielo. El cielo quedó cerrado para nosotros, y eso es lo que en el traspaso del corazón de Cristo, por eso en el Domingo de la Misericordia, ¿de dónde viene la misericordia? Del traspaso de la llaga del corazón de Cristo, se abren las puertas del cielo. Todo el Antiguo Testamento habla de la misericordia de Dios, incluso hay grandes lecturas que dicen y te repiten lo mismo. Nosotros los que le rezamos laudes y vísperas, ya apenas empezamos eso, ya sabemos todo lo que viene, ¿verdad? Y la misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es eterna. Importante, porque misericordia es un atributo y otro atributo es eterna. No dice la misericordia de Dios es por 1 año y medio, es eterna, porque Él es eterno, entonces todo lo que Él es eterno. Y por eso es que la Santísima Virgen dice la misericordia. ¿Por qué se refiere a la misericordia en el Magnificat? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué en el Magnificat ella habla de la misericordia? Porque ella es la primera recipiente del acto más grande de misericordia. El acto más grande de misericordia es ser liberados del pecado. Y la Virgen fue creada sin pecado original. El acto más grande de misericordia que Dios hizo con la persona humana es la Virgen. Y entonces ella puede hablar de la misericordia porque ella es testigo viviente de la misericordia de Dios. Y dice, como para que no nos preocupemos, dice, su misericordia llega de generación en generación. Ahora, si la misericordia de Dios llega de generación en generación, significa que algo nos corresponde a nosotros hacer. Lo primero que nos corresponde es responder a la misericordia de Dios que se está manifestando y se ha estado manifestando en estos tiempos, en nuestra generación. Lo primero que tenemos que hacer es contemplar cómo se manifiesta la misericordia de Dios en mi vida, cómo se manifiesta la misericordia de Dios hoy en la humanidad, cómo se manifiesta. Por ejemplo, alguien me decía, ¿cómo podemos ver la misericordia si hay una guerra andando que escala y todo está medio complicado? Y decir, pero se han dado cuenta que cuando iban a bombardear, donde los enemigos pusieron a todo su pueblo, no se pusieron ellos, pusieron a su pueblo para después seamos los malos los que bombardeamos ese lugar. 11 minutos antes se detuvo. Hermanos, eso es milagroso. 11 minutos antes se detuvo. La misericordia de Dios que actuó no solamente por esa gente, actuó por los que fueran a matar, sin querer ser ellos los que querían matarlo. O sea, paró todo el mal en 11 minutos antes. Yo cuando oí eso, yo me arrodillé y dije, gracias Señor por tu divina misericordia, tenía que ser en tu novena. Segundo, tenemos que acoger las obras de misericordia que el Señor hace con nosotros. Como por ejemplo, la confesión, hemos hablado tanto. El confesionario es el océano de misericordia del Señor. Y cuando salimos de la confesión, salimos puros, inocentes.
salimos restaurados en el alma, en el cuerpo, en la psicología, en las emociones, en todo lo que constituye a la persona humana. También tenemos que saber cuáles son las necesidades de nuestro momento histórico. Yo creo que si les hago una pregunta, todos me van a levantar la mano. Espero. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos misericordia? Sí. Ahora les voy a ir apretando los tornillos, ¿ok? ¿Ustedes creen que tenemos más de un siglo de estar viviendo bajo el poder de la misericordia de Dios? Sí. ¿Y ustedes creen que habrá un momento en que el Señor diga, tienen que tomar chocolate? Sí. Y ahí va a venir el ejercicio de su justicia. Esas son las cosas que habla nuestra madre aquí. Ella habla muchísimo de la misericordia de Dios, pero también habla de que los tiempos de misericordia se acaban. No es que se va a acabar porque Dios es eterno, se acaba para esta generación el continuar Dios buscándonos con su misericordia y nosotros abusando de la misericordia de Dios. ¿Ustedes nunca se han sentido abusados de su misericordia? ¿Verdad que se siente feo? Imagínense cómo se sentirá el corazón de nuestro Señor. Porque la misericordia lo único que tiene que evocar es gratitud, es alabanza, es agradecimiento. Hay gente que dice, ay, no importa, yo lo hago y después me confieso. ¿Cómo se llama eso? Abuso de la misericordia. Y vamos a darle los nombres como son para que los entendamos. Abuso de la misericordia es burlarnos. ¿Saben una vez, hermanos? Cuando una persona me dijo, oh no, yo me voy de parranda y hoy acabo con todo lo que acabo. Ni le pregunté qué significaba el acabar porque el entendido con señas, ¿no? Y le digo, ¿y qué vas a hacer mañana? Cuando te despiertes después de haber vivido tanta oscuridad. Y me dice, ay, no pasa nada, me voy a confesar a la primera parroquia. Yo sentí, ¡clac!, un ruido, la bofetada del demonio a Cristo. Porque eso es lo que es, hermano. El demonio odia la misericordia, ¿están de acuerdo? Porque él no puede recibirla, la odia. Y ver que nosotros pecamos, caemos en la oscuridad, caemos en sus redes, caemos en sus trampas, caminamos en su reino, en el reino del demonio, en el reino del pecado, y que después decimos, ay, perfecto, no hay problema, voy donde el bonachón de mi papá, a que me perdone y ya, no pasó nada. Pero la misericordia es gratuita para nosotros, pero no fue gratuita para Jesús. Tuvo que pagar un precio muy alto para que nosotros pudiésemos recibirla. Así es que otra cosa que nos corresponde a nosotros, a nuestra generación, es valorar los actos de misericordia de Dios. Lo que Dios hace por mí, lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hace por el mundo, las intervenciones de Dios en el mundo y al mismo tiempo ser muy agradecidos por la misericordia del Señor y por todo lo que Él ha hecho en esta historia, en nuestra historia, que es uno de los momentos históricos más difíciles de la historia. Por lo menos de la historia más reciente, vamos a poner de los últimos 3.000 años, porque no hay muchos récords de los antes, ¿no? Después de que Jesús resucita, nosotros ya entramos en un periodo nuevo en la historia, en el periodo de la misericordia. Y les voy a decir por qué. En el momento que Jesús estaba en la cruz, ¿cuál era la tentación de los que pasaban? ¿Qué le decía la voz del demonio a través de personas? Si tú que has salvado a tantos, si tú que has sanado a tantos, o sea, si tú que has sido tan misericordioso con la humanidad pecadora, ¿por qué te estás dejando crucificar por esa misma humanidad? Bájate de la cruz. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Podía Jesús hacerlo? Sí. Claro que sí.
Solo tenía que hacer clic y un clavo, ¡plá! Clic, otro clavo, clavo. Pero ¿por qué no lo hizo? Por misericordia a nosotros, porque alguien tenía que pagar la culpa de nuestros pecados. Y eso es misericordia. Cuando alguien paga la culpa de tus pecados, hermanos, cuando alguien dice, no, ella no fue, fui yo, y tomó tu lugar, ¿qué está haciendo esa persona? Está siendo misericordiosa contigo. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que saber que desde la resurrección, el tiempo de misericordia, nosotros vivimos en tiempo de misericordia. Ahora, ¿cuánto va a durar ese tiempo de misericordia? Es eterno. Pero ¿cuánto va a durar su manifestación de la manera en que la hemos tenido ante un mundo tan oscuro como el que hemos tenido? Y ante un tiempo histórico tan oscuro, no lo sabemos. Pero Santa Faustina sí habla varias veces de un mensajito que la gente lo lee, pero no entiende. Acérquense al trono de misericordia mientras hay tiempo. Porque llegará un momento en que Él ya no vendrá como Rey de misericordia, sino como Rey de justicia. ¿Lo está diciendo Santa Faustina para darnos miedo? No, porque ¿saben qué? Yo prefiero la justicia de Dios que la justicia de los hombres, porque la de Dios está llena de su misericordia. Pero cuando Dios actúa, que lo que Él hace es retirar su protección y dejarnos pagar el precio que merecemos, es necesario para nuestra conversión. Es necesario, Él no está en mente destruirnos, en mente está salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se salven. Por lo tanto, hasta su justicia tiene como propósito nuestra salvación. ¿Cuántas personas nosotros hemos escuchado sus testimonios que después de un accidente y que perdieron las piernas, perdieron los brazos o quedaron incluso sin movimiento, se convirtieron? Entonces, ese accidente que tuvieron porque iban tomados, ¿ya? Pagaron el precio de su irresponsabilidad, pero ese accidente el Señor lo usó para su salvación. Entonces, hermanos, dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en lo que se refiere al tiempo y al momento en que vivimos, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón por la noche. ¿Cuántas veces el Señor dice eso? Estén listos, estén preparados, estén en vigilia, tengan las lámparas encendidas. A mí me encanta, una de mis parábolas preferidas es la de las 10 vírgenes. Las 5 inteligentes, prudentes, y las 5, en nicaragüense le diríamos las 5 frescas. Pero sin embargo, si vemos esa parábola, vemos toda la historia de la misericordia y la justicia. Jesús en la parábola está diciendo que Dios hay 10 vírgenes y les dice lo mismo a las 10. Tengan las lámparas llenas de aceite, llénenlas. O sea, le está dando la misma oportunidad a las 10, llénenla. Pero quisieron, porque ustedes no saben a qué hora yo voy a venir a tocarles la puerta. Vienen 5 prudentes y van y llenan sus lámparas. Y hay otras 5 que dicen, mañana. La semana que viene, ¿no les parece conocido? Ay, después, cuando tenga tiempo, después que haga todo lo que tengo que hacer. Hermanos, hoy tenemos que hacer una decisión. Nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. Ni siquiera sabemos si hoy el Señor va a venir a tocar la puerta. Y 5 no se llenan de aceite y 5 sí. Y esa noche viene el Señor y toca la puerta.
Y salen las 5 con aceite. ¿Y qué empiezan a gritar las que no tienen aceite? Danos de tu aceite, danos de tu aceite. Y mire lo que dice Jesús, no le dan de su aceite. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Porque lo que el Señor está diciendo es, yo les di oportunidad a las 10. A las 10 le dije lo mismo. Y 5 no obedecieron. 5 se creyeron dueños de su tiempo. Ustedes fueron las que me obedecieron. No se lo den para que ellas sufran las consecuencias de su opción. ¿Y qué pasa? Que el Señor, ¿a quién le deja entrar en el banquete? A las que tenían aceite. Y las otras desesperadas le tocaban la puerta. Y Jesús le dice, no, ya es muy tarde. No pueden entrar. ¿Se dan cuenta cómo funciona la misericordia y la justicia? Sería injusto si Jesús le hubiera dicho a las 5 y no a las 10. Pero le dijo exactamente lo mismo a las 10. Le dio la misma oportunidad. 10 acogieron 5 acogieron la misericordia y 5 abusaron de la misericordia. El Señor nos ha estado llamando a la conversión incesantemente de muchas formas, hermano. De una manera única y muy particular, pero no exclusiva, ha sido las apariciones marianas, que es lo primero que la Virgen pide aquí, conversión, conversión, conversión. ¿Por qué? Porque sin conversión no hay transformación del corazón, de las familias, de las relaciones, de la sociedad, de las naciones. La conversión es necesaria porque también necesitamos recibir con gratitud la misericordia del Señor. Cuando el Señor te trae aquí, por un ejemplo, ¿verdad? Y te ha hablado tanto al corazón, o has tenido palabritas o pensamientos, o has tenido unos momentos de oración muy fuertes. Todo lo que hemos vivido aquí es pura misericordia, hermanos. ¿Saben qué es hasta misericordia? Cuando ustedes subieron a la montaña, no podíamos dormir rezando que nadie se cayera, que nadie se quebrara un pie, así estábamos intercediendo. Y me cuentan que se atrasaron porque otros grupos, alguien sí se dobló, alguien sí se quebró, alguien sí. ¿A ustedes les pasó algo? No. Tal vez un rasguñito, ¿verdad? Eso no es nada. Misericordia de Dios por la oración. Misericordia. Pero el Señor, si es misericordioso con nosotros, ¿qué espera de nosotros? Que seamos misericordiosos. Ahora hay que entender qué es la misericordia para saber ser misericordiosos. La misericordia es tan fuerte y el llamado a ser misericordiosos es tan fuerte que mucho depende de eso, hermano. Una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán porque ellos, ¿cuál es la palabrita ahí? O sea, si nosotros no somos misericordiosos, el Señor no nos va a dar misericordia. Si nosotros nos pasamos la vida juzgando y poniendo peso sobre los demás, ¿qué va a hacer el Señor al final? Nos va a medir, dice, con la misma medida. O sea, Él usa hasta palabras muy sencillas para que entendamos. Si tú te pasaste diciendo, ay, mira esa como reza, se cree la santa, y dale. Cuando tú entres, el Señor te va a decir, oye, ¿cuánto rezaste tú? Y tú te creías la santa también. Te lo va a decir, porque como nosotros seamos con los demás, el Señor nos va a tratar a nosotros. Eso hay que pensarlo, porque tan fácil se habla, se juzga, se calumnia, se critica, y no pensamos que el Señor ha dicho: lo que tú hagas con tus hermanos, lo haré contigo. Hermanos, el juicio final se basa en el amor y la misericordia. No se va a basar de cuántas horas pasaste en la adoración. ¿Por qué? Porque lo que al Señor le interesa no es que pasaste 10 horas ante el Santísimo, sino que esas 10 horas
te hicieron y te santificaron. ¿Se dan cuenta? No es lo que hacemos por Dios, sino lo que le dejamos a Dios hacer en nosotros para cambiarnos. Jesús le dice a Santa María Faustina, ¿quién es Santa María Faustina? Santa María Faustina es una religiosa, en ese momento cuando empezó a darnos las revelaciones, era novicia de la Orden de las Hermanas de María de Dios Misericordioso. Mire, esto es importante. ¿Cómo se llamaba la congregación? Que yo sé que no se acuerdan ya. ¿Cómo se llamaba? Congregación de las Hermanas de María de Dios, Madre de Dios Misericordioso. ¿A quién se le aparece la Divina Misericordia? A una religiosa de esa congregación que lleva el nombre de la Divina Misericordia. ¿A quién se le apareció el Sagrado Corazón? ¿Cuál es el logo de la congregación de la Visitación? Es el Sagrado Corazón rodeado de espinas. O sea, según el carisma de la congregación, el Señor se va apareciendo. Él no va a las hijas de la sabiduría de Juanito Pérez a aparecerse a hablar de la Divina Misericordia. ¿Me entiendes? Él va donde va alguien que va a entender profundamente el mensaje y va a ser elevado o elevada a un grado altísimo de santidad sobre su mismo carisma. El Señor es un Dios de orden. Y le dice, hija mía, habla al mundo entero. A mí eso me encanta. Habla al mundo entero. Estamos hablando del 35, no internet, no nada. Habla al mundo entero de la insondable misericordia de mi corazón. Antes de venir como juez justo, vengo como rey de misericordia. Diles que se acerquen a mi misericordia y la recibirán. La devoción a la Divina Misericordia es un llamado a nosotros a dejarnos tocar por el amor de Dios. Porque Dios es amor, siempre ha sido amor. La misericordia es un atributo que comenzó cuando nos creó y nosotros le fallamos. Misericordia significa amor que toca la miseria. Antes de nosotros, qué feo decirlo, ¿verdad? Pero antes de que nosotros cayéramos en el pecado, no había miseria. Entonces, el amor de Dios que toca la miseria para sanarla, vayan poniendo atención. No es para decir, ay, miserita, yo te quiero, mi miseria, quédate así, miserita. No, eso no dice el Señor. ¿Te quieres sanar? Sí. Sánate. Y la miseria es restaurada. La misericordia no es el sobo del pecado, es la liberación del pecado. Muy claro, estar claro de estas cosas, ¿ok? Es un mensaje muy especial para nuestros tiempos, porque vemos dos cosas, hermano. Vemos la ternura de Dios. La misericordia nos revela la ternura de Dios, pero al mismo tiempo nos revela el efecto potentísimo de que tiene la misericordia de Dios. Juan Pablo dijo en la canonización de Santa Faustina, no es un mensaje nuevo, pero se puede considerar, eso es lo que son las apariciones, no dan un mensaje nuevo, pero sin embargo cada aparición tiene un carisma, tiene un don que nos ilumina, como que si nos pusiera un flashlight para iluminarnos algo del Evangelio que necesitamos conocer, se nos ha olvidado, necesitamos recordar o fortalecer. Él dijo, se puede considerar un don de iluminación especial que nos ayuda a revivir más intensamente el Evangelio de la Pascua, para ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¿Por qué a los hombres y mujeres de nuestro tiempo? Hermanos, porque si nosotros somos honestos, el pecado ha llegado a un grado que ni siquiera lo podemos medir. Yo solo me acuerdo la Virgen de Garabandal cuando dijo,
la copa se está llenando, dijo en el 61. Y en el 65 dijo, ya se está rebalsando. No quiero ver dónde estamos ahora. ¿Se dan cuenta? Hay que entender que los grados hasta donde va llegando el pecado, como lo hemos visto en este momento de la historia, jamás se había visto. Yo le puedo dar un ejemplo. Sodoma y Gomorra, famoso Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor permitió que Sodoma y Gomorra fuera destruido? Por el pecado, y pecado gravísimo, la sodomía, había de todo, orgía y todas las ías, ¿verdad? Y cuando yo veo a Sodoma y Gomorra y veo hoy, me quedó pálido. Sodoma y Gomorra está pálido, hermano. Los pecados de hoy nunca han existido. Porque si no es que no haya existido una persona con problemas, es que hoy no son problemas, hoy es lo normal. Antes era problema, antes era pecado, hoy es lo normal. Entonces ya se está ya tergiversando la verdad y la palabra de Dios. Por eso es que el pecado ha crecido tanto. Porque si antes te decían, mira, hacer eso te va a alejar de Dios, había un poquito de freno. Pero cuando ahora te dicen, no, eso es normal, todo el mundo tiene derecho de hacer lo que sea. Si quieres ser elefante, sé elefante. Si quieres ser hombre, sé hombre. Si quieres ser mujer, sé mujer. Si quieres tener 3 patas, pues ponte otra. O sea, donde ya se perdió el concepto completo de que yo no soy el dueño de mí mismo ni el dueño de nada. Solamente hay un creador. Cuando la vida no tiene valor como hoy, hermanos. Nunca hemos llegado a este grado. Entonces, lo que nosotros podemos deducir, acuérdense, yo no estoy dando profecías aquí. Yo estoy deduciendo con ustedes que a la medida que estamos yendo, el Señor está también interviniendo para tratar de parar su justicia. Él mismo está tratando. Hemos visto en los últimos 2 años un resurgimiento en la fe inmenso, especialmente en los jóvenes, que era el target principal del demonio. Estamos viendo a jóvenes encendidos en la fe. Solamente hay universidades que 7,000 jóvenes están yendo a misa todos los domingos en un campus ministry. Estamos viendo por todo el mundo estas conversiones paulinas. Es el Señor desesperado con su madre, mandando gracias de misericordia. ¿Por qué? Porque o lo paramos nosotras o lo va a tener que parar Él. En las Escrituras, la divina misericordia se ha entendido siempre muy claramente, hermano. El hombre peca contra Dios y peca contra el hombre, peca contra sí mismo. Hay jóvenes que me dicen a mí, pero si yo hago eso, que es malo. ¿Quieres que te lo explique? Yo no le explico lo que es malo, porque eso ya es como catecismo un poquito antiguo. Esto es malo y esto es bueno. Las consecuencias profundas al alma, a la mente, a las relaciones, a las emociones cuando uno vive en desorden. Pero hermanos, tenemos que saber que desde el principio el demonio quiso mentirnos con algo, hacernos creer que Dios es un ogro, que Dios quiere tu perdición, que Dios no está a tu lado, que Dios no está para defenderte, que Dios no está para cuidarte. O sea, que Dios no es un Dios misericordioso, sino que es un Dios a quien le tienes que tener temor. Y eso yo no lo he vivido, gracias a Dios. Desde que yo nací, yo nunca he visto a nadie que le tenga tanto miedo a Dios. Al contrario, creo que le falta un poquito de miedo, temor a Dios, ¿verdad? El verdadero temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu, que es la reverencia, saber cuál es mi lugar y saber cuál es el suyo. Yo no estoy al mismo nivel de Dios, y si Él dice es por aquí, ¿verdad? Pero el demonio le encanta inyectar el miedo al castigo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque si tú tienes miedo al castigo, nunca le tienes amor
a la persona que tú crees que te va a castigar. Y eso es lo que el demonio quiere, que no amemos a Dios, sino que le tengamos miedo a Dios. Por eso yo, para discernir a todos estos que aparecen en YouTube con mensajes, ¿verdad? Dios mío, tenemos un abecedario de videntes, de los que escuchan, de los que ven, de los que sienten, de todo, ¿verdad? Cuando a mí me empiezan, no, porque no vas a comer, porque no vas a tener esto, porque no vas a tener aquello, y si no tienes esto vas a padecer. Ya cuando termino tengo una ansiedad, que antes que llegara, yo dije, mira, compren 3 latas, que el Señor, si no tenemos 4, nos va a multiplicar las 3, porque Él es un Dios que nos ama, sobre todo porque ama a los que lo aman, y es fiel a los que somos fieles. ¿Cuánta gente construyendo los famosos bunkers de refugio? Y entonces me dice uno, madre, ¿usted sabe dónde quedan los refugios? Sí, claro, claro que sé, porque todo el mundo cree que yo sé todo. Entonces yo le digo, sí, y le digo, claro que sé dónde están, claro que sé dónde están los refugios. Rapidísimo, facilísimo y cerquísima. ¿Dónde, madre? Los corazones de Jesús y María. Son nuestro refugio. Y quien tenga sus casas y sus hogares y sus personas consagradas, los 2 corazones, no tienen que ir a buscar un búnker. Porque si te cae un chunche de eso, ¿cómo se llama? Un misil, yo te aseguro que la Virgen le va a hacer y se va a ir. Porque lo he visto. Yo hablo de lo que he visto. Yo no hablo de historias. ¿Ok? Dios es misericordioso con los que son fieles a Él. Pero sí me quería tocar este tema de los refugios, porque la verdad que me tiene un poquito así, como que así. Los refugios, entonces uno dice, pero si los refugios están en Arkansas, ¿cómo llegamos? Ay, mire, por eso, ¿para qué te preocupa? Si tú vives en Miami, está en Arkansas, de aquí a que llegue ya el cometa cayó y te va a agarrar en Kentucky. Mejor que te agarre en tu casa, ¿no? Es que la gente no piensa. Segundo, hay que entender qué significa Dios por refugio, hermano. El primer y más importante refugio es el refugio espiritual, porque el mismo Jesús dijo, no le tengan miedo a quien mata el cuerpo, sino a quien mata el alma. Entonces, lo más importante en este momento de refugio son lugares, no físicos, familias espirituales, grupos de oración, parroquias, lugares donde tu alma crece, donde vas creciendo en amor al Señor, en amor a tus hermanos, en amor a la palabra de Dios, en amor a la Eucaristía, a la Santísima Virgen, al Santo Rosario, a la confesión, a lo que nos va a salvar. Estos son los refugios que tenemos que buscar. Y el Señor los levanta, esos son los que levanta. Y no cuesta nada. Porque a mí me pregunta gente, ¿cuánto hay que pagar para ser apóstol? Y yo me quedo viendo, ala, si yo hubiera puesto, ya hubiera construido un convento. Si yo hubiera puesto una cuota, ya tendría por lo menos 2 conventitos, ¿no? Hermanos, no hay que pagar nada para ser apóstol, no cuesta nada. Y todo lo recibes. Porque Dios es abundante en su amor y nos enseña a nosotros a ser abundantes en su amor. Así que por favor, para aquellos apóstoles que le han dicho a alguna persona, cosas que yo he oído, ¿verdad? Que yo he oído nada más. Que hay que pagar o que tienes que tener dinero para ser apóstol. Miren, ¿saben qué? No, con los apóstoles vamos a pasar hambre todos juntos. Así es que el dinero no es un tema en los apóstoles. Pero yo les voy a dar un testimonio de misericordia. ¿Se acuerdan del COVID? Sí. Que nos agarró a todos de repente, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas hermosas que vimos la misericordia del Señor. Pero nosotros en Miami somos 40. Y alimentar a 40 sin tener la provisión para el mes que estuvimos en lockdown. Yo les quiero decir que a nosotros no solamente no nos faltó absolutamente nada, de nada,
sino que le repartimos a todos los pobres de Miami. Porque todo lo que le sobraba a todo mundo le llegaban a dejar al convento. Hasta la ciudad de Miami, cuando le sobraban las cajas de lo que ellos iban a dar, cajas que traían hasta desinfectantes y todo, ¿a dónde lo dejaban? Dice, el único lugar seguro donde lo podemos dejar es donde ustedes. Teníamos para los 40 y después nos sobraban 30 cajas que íbamos a los lugares bien pobrecitos, tapados con permiso de la ciudad, a entregarlos. Dios es un Dios providente. Eso no nos llama a ser frescas como las otras, como aquellas vírgenes, ¿verdad? Cuando Él dice, tenga un poquito más de comida y de agua, tenga un poquito más de comida y de agua, pero no, ahora me voy a comprar todo Costco. No, déjale a los otros también, ¿verdad? Hay que confiar también en que Dios es misericordia y Dios nos ama y Dios es fiel a quien es fiel. El demonio no quiere que recibamos la misericordia. Y eso yo lo hablé con un pastor protestante, que la confesión, confesarse con un hombre, el mismo cuento toda la vida, ¿saben? Y yo le dije, bueno, mire, allá usted sí confiésese con él, perfecto, pero yo prefiero con un sacerdote, mi ministro ordenado, porque Jesús hizo eso en la última cena. Usted no leyó eso en la última cena por casualidad. Y después cuando se apareció no le sopló el Espíritu Santo. Digo, perdonen los pecados. Y los pecados que ustedes perdonen aquí van a ser perdonados allá. ¿Qué le pasó a su Biblia? Le cortaron ese pedacito porque ahí está. Y el pobre como... No, ahí está. Entonces, ¿por qué no ustedes que son tan literales? Pues, sople. ¿Quién sopla? Solo el Espíritu Santo. Y al final el hombre salió convencido que la confesión era necesaria. Pero, al que no quiere que nos confesamos, ¿sabe quién es? El demonio. Porque necesita mantenerte atrapado en el pecado. Y por eso no le gusta la confesión y por eso el ataque a todo lugar donde la confesión se promueve y donde sacerdotes viven con ese celo por la confesión. Así que tienen que protegernos mucho en oración. Ahora vamos a hablar del verdadero significado de misericordia porque llevamos unos añitos que la gente no entiende qué es la misericordia. La misericordia no es el buenismo. ¿Me entendieron eso? Ay, que Dios tan buenazo. No, Dios es bueno, no es buenazo. La misericordia es... Miren, mejor se lo voy a leer como lo dijo Juan Pablo porque nadie lo ha dicho mejor. El significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste solamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva dirigida al mal moral, físico o material. O sea, que la misericordia no es solamente, ok, tú estás ciego, te voy a quitar la ceguera. Tú tienes lepra, te voy a quitar tu lepra. Eso es misericordia, todo eso es misericordia. Tú me tocaste el borde de mi manto y te voy a sanar la hemorragia. Todo eso es misericordia. Pero esa no es toda la misericordia. Esos son los efectos de la misericordia. La misericordia, dice Juan Pablo, se manifiesta en su aspecto verdadero y más alto, cuando revalida, o sea, restaura, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal. Qué bello, ¿verdad? Eso que dice, de todo mal el Señor sacará un bien mayor, eso es misericordia. Porque imagínense que si Él mismo dijo que no se le puede pedir a un árbol vamos a inventar ahora un árbol nuestro, un árbol de mango que nos dé un árbol que nos dé pera, ¿verdad? Pues el mal da mal. Pero la belleza de la misericordia es que, lo dijo en el cenáculo el otro día, es que todo el mal que hayamos cometido, si lo confesamos y lo entregamos al Señor, el Señor va a hacer de todo eso un menjunje,
¿Cómo le llaman? Esa sopa que le echan de todo. Es un ajiaco. Va a ser así y va a salir algo mejor que no te imaginas. Va a transformar el mal en bien. Eso es misericordia, hermanos. Constituida así se convierte en el mensaje fundamental de Cristo y es la fuerza de su misión. La fuerza mesiánica de la misión mesiánica de Cristo es ir pasando por el mundo transformando el mal a fuerza de el bien. Por eso dice los Hechos de los Apóstoles que Él pasó haciendo el bien. Ojalá en todos los epitafios nuestros haya, ella pasó haciendo el bien. Qué lindo sería, ¿verdad? O Él pasó haciendo el bien. Una cosa, Dios no es vengativo. Dios es justo y ejerce su justicia. A mí me encantan los salmos. Levántate, Dios, ejerce tu justicia y defiende mi causa contra gente sin piedad. Ese es el salmo, no soy yo, ¿ah? O sea, Dios ejerce su justicia hasta para defender a su pueblo. Pero no es vengativo, o sea, porque la razón de la venganza es hacer el mal al otro. La razón de la justicia es defender, cuidar y hacer que a través de que el otro conozca las consecuencias de su mal, se arrepienta y se convierta. ¿Ven la diferencia? Me la expliqué o los enredé. ¿Está bien? Bueno, qué bueno, gracias a Dios. En todo el Antiguo Testamento vemos la ternura de Dios hacia el pueblo de Israel. Hermanos, Dios es tan amoroso y tan misericordioso que de verdad que amar al pueblo de Israel, no por Israel ahora, no se pongan en las noticias de hoy, ¿verdad? El pueblo de Israel, solo un amor así. 10 plagas, manda al pobre Moisés que pasó las 1001, lo saca, abre el mar rojo, cuando los enemigos ellos estaban entre el mar rojo y los enemigos, imagínense, entre la espada y la pared, como decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando se están acercando, viene el faraón bravo porque se murió su hijo, viene bravo con todo su ejército a acabar con los israelitas que les había dejado salir. Le dice a Moisés, pon tu cayado. Qué bello, ¿verdad? La autoridad de Moisés. Pon tu cayado en el agua y empieza a caminar. Muy importante. Empieza a caminar, no ha abierto el mar. Y cuando empieza a caminar, el mar se va abriendo y el pueblo pasa. Y todo ese pueblo pasa. Debe ser impresionante, ¿ah? Pasar y tú, ay, esas olazas por un lado, por aquello, caminemos rápido, ¿no? ¿Y qué dicen los israelitas? Aprovechemos, el mar está abierto y empiezan a entrar al mar y cuando empieza a entrar al mar se empieza a cerrar el mar. Justicia. Para salvar a su pueblo, la justicia contra los enemigos de su pueblo. Entonces, después de eso, empiezan a quejarse. Es que la verdad que somos, no sé ni cómo somos. No hay definición. Empiezan a quejarse, después que el Señor ha hecho eso, que cae el maná, que Moisés golpea la roca y sale el agua, empiezan a quejarse. Ay, Egipto. No le dijeron Egiptito porque yo creo que Moisés le da con el bastón. Ay, estábamos mejor. ¿Para qué nos sacaste? Imagínense ustedes, ¿para qué nos sacaste? Estábamos mejor en Egipto. ¿Hasta dónde llega la irracionalidad de la carne? No me digan a mí que estaban mejor en Egipto, por favor. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Se va al monte Sinaí Moisés a escuchar a Dios, donde va a recibir las tablas de la ley que lo va a constituir un pueblo con reglas. Las 10 tablas, los 10 mandamientos. Y mientras está él allá lidiando con Dios a solas, cuando baja, ¿qué se encuentra?
que el pueblo se ha quitado lo poco que le dio tiempo a coger de oro y han derretido y han hecho un becerro de oro, han hecho un ídolo. En vez de estar rezando para estar listos para recibir la voz de Dios, estaban adorando al demonio. Hermanos, yo estoy con Moisés, porque Moisés cuando vio aquello, ¡can! Tiró las tablas de la ley. Después tuvo que volver a subir otra vez a cogerla. Pero dan ganas de tirarla, de verdad. O sea, aquí estoy yo, 40 días en ayuno, en oración, para que Dios me dé lo que va a ser su forma de vida. Y vengo yo y los encuentro adorando a un ídolo que ustedes mismos hicieron, nadie se los regaló, ni esa excusa tenían. Entonces vemos, hermanos, que el Señor está constantemente reanudando su alianza con su pueblo. Hagamos una alianza y tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Cuántas veces Él dice, vuelve Israel, vuelve y escucha a tu rey? O Él dice, ¿cuántas veces yo te busco, te sigo y tú te corres de mí? O sea, qué Dios, qué Padre es ese que siempre está buscando a sus hijos. Y por eso la encarnación es la obra más grande de misericordia. ¿Por qué? Porque ya no es Dios hablándonos a través de profetas, de reyes, de jueces. Ahora Dios dijo, verán, a estos ya no le hicieron caso. Voy a tratar ya lo último que me queda, la última tabla de salvación. Voy a mandar a mi hijo. Dios mismo, hecho hombre, va a venir a buscar a sus hermanos para devolvérmelos a mi casa, porque no hay padre o madre que resiste el dolor de ver a sus hijos lejos de su casa. Bueno, excepto si están casados, no pueden vivir con ustedes, ¿verdad? Pero vienen los domingos a saludarlos. Pero verlos lejos de su casa por el pecado, qué dolor para el padre. Y ha esperado todos estos siglos para que en el momento culminante, en ese tiempo preciso, Dios se hiciera hombre y viniera a salvar al hombre. El acto más grande de misericordia es la encarnación, es la cruz y la resurrección. En los Salmos vemos constantes referencias a la misericordia de Dios. Y hermanos, ¿cómo empezamos la misa nosotros? Pidiendo perdón por mi culpa. ¿Y saben qué? Yo no oigo no se oye, ¿verdad? Hay unos que... Y con este dedito. Ni se cree la culpa que tiene. Hay que sonarse por mi culpa, porque ni esa representa mi culpa, ¿verdad? Como a mí me encanta ir bueno, no se va de hace años, pero ¿cómo se llama? De los lamentos, al muro de los lamentos, y uno ve a los judíos dándose duro contra la pared, porque esa es su forma de hacer penitencia. Entonces, hermanos, en los momentos más oscuros, en los siglos más oscuros, el Señor nos mandó un regalo muy grande que es Santa Faustina. ¿Por qué? Porque venía como portadora del mensaje de la Divina Misericordia. Ahora tenemos que ver la época histórica. Cuando Jesús se le empieza a aparecer a Santa Faustina con esta imagen así. En 1938. Estamos entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Miren qué clase de tiempo histórico, porque las guerras mundiales dejan al mundo sumido en pobreza, además de los millones de personas que han muerto. Y el Señor le dice a ella que en ese periodo tan oscuro de la historia, ella tendría que ser la secretaria de su divina misericordia. Secretaria, ya están pensando ustedes, ¿verdad? Sí, ella escribía todo en un diario, no porque quería, por obediencia, ¿verdad? Te he escogido para este cargo, o sea, hacerla que el mensaje de la misericordia con todo lo que contiene, que Jesús le haya dicho a ella, está escrito en su diario. Te he encargado esto en esta vida,
pero también en la otra. O sea, la apóstol y secretaria de la Divina Misericordia en el cielo sigue siendo Santa Faustina. Y juega un papel sumamente importante porque le dijo algo, Jesús le dijo algo a la humanidad, y eso nos incluye a todos nosotros a través de ella. La miseria humana no es un obstáculo para mi misericordia. Qué bello, ¿verdad? La miseria humana es un obstáculo para nosotros, especialmente para quien padezca de orgullo. Y para una cultura, me encanta nuestra cultura. La cultura moderna es perfeccionista. Y si no está perfecto, te pones brava. Y la famosa palabra que yo no soporto, perdónenme, frustrada. Y cuando tú dices, ¿por qué estás frustrada? Porque no me salió perfecto. Y yo, ay, mi amor, perfecto solo Dios. Asegúrate que te salga lo mejor que tú puedas. Lo mejor, lo más excelente que tú puedas, pero perfecto solo Dios. Hija mía, escribe que cuando más grande es la miseria de las almas, tanto más grande es el derecho que tienen a mi misericordia. ¿No creen que el mundo necesita escuchar esto? Porque vivimos en un grado tan alto de miseria, de pecado, de confusión, desorientación, de oscuridad, que el mundo necesita escuchar. No te preocupes, mira, si tú has caído en todos los barriles, tú tienes todo el derecho a la misericordia de Dios. Y me dije, ay, es que la verdad, me dice una persona, me levantó la mano en una charla y me dice, ¿y los que no hemos caído ahí no tenemos derecho? Yo le dije, ¿sabes qué? Acabas de caer en el primero. Así es que ya vas teniendo derecho. Es verdad, acababa de competencia, envidia, creyéndose mejor que los demás. Ya estaba cayendo un montón de barriles, pero yo no quise ser tan específica en público. El San Juan Pablo II dijo, ¿qué nos va a deparar en el futuro? Eso es cuando él todavía estaba vivo, ¿verdad? ¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? No podemos saberlo. Sin embargo, es cierto que además de tantos nuevos progresos, y él no conoce los de ahora, ¿verdad? Bueno, desde la tierra. No faltarán, por desgracia, experiencias dolorosas. Pero a la luz de la divina misericordia que el Señor quiso entregar al mundo mediante el carisma de Sor Faustina, Él va a iluminar el camino de los hombres del tercer milenio que tengan su mirada puesta en Él. Ahí está la clave, ¿eh? Hay que tener la mirada puesta en el Señor para nosotros ser iluminados con el poder de la divina misericordia en los tiempos más oscuros. Dijo, la canonización de Sor Faustina tiene una elocuencia particular. Ella fue la primera santa del tercer milenio, ¿ok? Con este acto quiero transmitir hoy el mensaje al mundo, el mensaje de la nueva misericordia, porque el mundo de hoy no solamente necesita conocer la misericordia, sino que vivir en la misericordia de Dios, porque el mundo de hoy, porque el siglo, dijo, este siglo, ¿será el siglo del amor o no será? ¿Quién entiende eso? ¿No será? ¿Qué? Las bombitas nucleares andan por ahí. En uno de los siglos más oscuros, el amor de Dios ha querido manifestarse a través de su madre. Hermanos, apariciones, si uno coge el mapa, la Virgen se ha aparecido en el mundo entero, en todos los países, a través de movimientos eclesiales, a través, bueno, no es por bias, pero Juan Pablo II fue una de esas lumbreras que manda el Espíritu Santo de vez en cuando. Todos los papas son elegidos por el Espíritu Santo, pero hay unos papas que son unos papazos, ¿verdad? Entonces, por eso hay unos que son
Gregorio Magno, ¿verdad? No todos son magnos, pero todos eran papas. Pues nosotros tenemos a San Juan Pablo el Supermagno, porque ya el magno ya pasó. Este es Supermagno, como el chocolate. Pero Jesús le dijo, cuando le revela la imagen, dice, me revelo con la imagen porque si no quieren creer en mí, que por lo menos crean en mis llagas. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios, hermano? Si no quieren creer en mí, que por lo menos crean en mis llagas. De todas mis llagas, dijo Jesús, corren como arroyos la misericordia para las almas. Eso es lo que está pasando hoy. O sea, estemos claros que hoy todas las compuertas del cielo, yo no he estado en el cielo, no sé cuántas compuertas hay, cómo es esa situación, pero todas las compuertas del cielo están abiertas con chorros de misericordia para la humanidad. Seamos como las vírgenes prudentes y llenémonos de ese aceite de la misericordia. Ahora, no vayan a comprar cualquier aceite que dice que es de la divina misericordia, ¿ok? Pero de la herida de mi corazón, por eso se aparece así, pero la herida de mi corazón es la fuente. O sea, de las llagas salen los arroyos, pero ¿dónde es la fuente? De la herida de su corazón, para derramarla a todos los hombres. Y Santa Faustina vio a Jesús de esta forma. La vio así, pues lo más parecido es de esta forma. Y vio que salían rayos de sangre y de agua. Sangre y agua, que representan la fuente de redención y salvación. Sangre para liberarnos del pecado, agua para purificarnos de los efectos del pecado. Y al mismo tiempo, los dos grandes sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. La humanidad de hoy necesitamos pedir mucho perdón a Dios, hermano. Por eso es que hay que rezar mucho. Hay que rezar mucho y pedir perdón al Señor y pedirnos perdón los unos a los otros, hermano. Porque no crean que yo ya me confesé que yo le hice tal cosa a fulanita. ¿Cuál es la reparación? Ir donde la fulanita a pedirle perdón. Si le robaste, devolverle lo que le robaste. Si hablaste mal de ella, pedirle perdón y decirle que la has difamado. Y empezar a ir a toda persona que le has hablado mal y decirle, quiero pedirte perdón por haberte hablado mal de Juanita. Eso es reparar, hermano. No es solo pedir perdón a Dios, hay que pedir perdón a nuestros hermanos por el daño que le hemos hecho. Ay, yo ya no me acuerdo a quién le he dicho. Pues recuérdate, porque así como fuiste a buscarles para hablar mal, tienes que ir a buscarles para hablar bien. Hay que reparar. Mira al mundo de hoy, le dijo Jesús a Santa Faustina y se lo mostró hace un siglo. Mira en qué mal estado están. Les hace falta mi misericordia. Deseo que tú le proclames al mundo entero y a las almas que están sumidas en el pecado mi misericordia. Dile al pecador que no tenga miedo de acercarse a mí, pues a mí me queman las llamas de la misericordia que quiero derramarlas sobre la humanidad. Es Jesús el que quiere darnos su misericordia, hermanos. No solamente nosotros la necesitamos, no solamente nosotros, nuestra tabla de salvación es la misericordia de Dios, pero es que Él la quiere dar porque nos ama. El Señor dijo que la humanidad, y aquí está clarísimo, la humanidad no encontrará la paz ni la tranquilidad. ¿Quién no desea paz? Todos, ¿verdad?
En este momento, si le preguntamos al mundo entero, ¿quién desea paz? El mundo entero, hasta los ateos van a levantar la mano, porque la paz es un valor humano y universal. ¿Quién no desea la paz? Todos. ¿Quién no desea una vida un poco más tranquila? Todos. Pero dijo, no la van a tener hasta que no se vuelvan con confianza a mi misericordia. O sea, que la paz y la tranquilidad de la humanidad depende de que todos nos volcamos hacia la misericordia de Dios. Ese es el gran poder de este día. Porque este día, por lo menos hoy, hay millones de personas volcándose a la divina misericordia. ¿Cómo le enseñó Jesús a Santa Faustina? Gestos. Porque acuérdense que podemos tener devoción, podemos tener teología, pero hay que tener gestos visibles para ejercer nosotros nuestro amor y nuestra devoción. Le dio 5 formas de relacionarse con la divina misericordia. La primera es la imagen, que está aquí. El 22 de febrero de 1931, Jesús se le aparece así a Santa Faustina. Ella estaba en su celda y vio a Jesús vestido de blanco, con una mano levantada como para bendecir y la otra tocándose el pecho, que aparecía un poco abierto en el lugar de su corazón. De ahí salían brillando 2 rayos largos, uno era rojo, otro era blanco, y yo, dice Santa Faustina, me quedé en un profundo silencio contemplando al Señor. Sentí una inmensa felicidad. Jesús me dijo, pinta una imagen según la visión que ves, con la firma, Jesús, confío en ti. ¿Ustedes creen que Jesús pudo haber dicho cualquier otra cosa? Claro que sí. Pero ¿por qué escogió que la imagen de la misericordia, que tenía que pintarla, imagínense, buscar un pintor a quien ella le describiera y que se le pareciera, pero que la firma es la primera imagen que aparece, que donde Jesús pide que se ponga una firma, como una inscripción a su imagen? ¿Cuál es? Jesús, en ti confío. Porque la manera de nosotros vivir concretamente en la misericordia de Dios es viviendo en la confianza. Además, que si tú estás viendo guerras, estás viendo horrores, rupturas de matrimonios, estás viendo desorientación en el mundo, yo no sé ustedes, pero yo, el minuto que veo noticias, yo digo, Jesús, confía en ti. Me llaman para decirme 1000 cosas, Jesús, confía en ti. Antes de empezar a orar, ¿qué se va a hacer? Estamos en tiempo de que lo primero que tenemos que decir es, Jesús, confía en ti. Jesús le pide que esta imagen la tengan en sus casas, como me lo pidió el Sagrado Corazón. Y que en el día de hoy, una de las devociones del Domingo de la Misericordia es la contemplación de su imagen. E hizo una promesa. Yo prometo al alma que honrase esta imagen, que nunca va a perecer. ¿Qué clase de promesa? ¿Qué significa que no va a perecer? ¿Que no se va a morir? Que cuando se muere, va a morir con todos los sacramentos, va a morir purificado o purificada, y ya sabemos para dónde va. A estar con Jesús. También le prometo, esta me encanta, después de la de estar con Él todo el tiempo, le prometo victoria. No la victoria de los protestantes, ¿eh? Le prometo victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra. Y aquí viene la primera pregunta de la catequesis. ¿Quiénes son sus enemigos? No me digan nombres, que no quiero saber. ¿Quiénes son sus enemigos? El demonio, la carne y el mundo. Y de verdad, por orden de peligro, se los voy a colocar mejor. La carne, el mundo y el demonio. Porque el demonio solo puede hacerte algo a ti si tú vives en la carne y si tú tienes la mente del mundo.
Pero también tenemos gente que participa en los planes del enemigo con M mayúscula. Pues también el Señor dice, vayan a mi misericordia, entréguenlos, métanlos en los océanos de misericordia y yo voy a lidiar con ellos. Tú no, yo voy a lidiar con ellos. Ay, qué maravilla que el Señor lidie con ellos, ¿verdad? Yo, el Señor, voy a defender a todos los que amen mi misericordia como si fuera mi propia gloria. Como Él defiende su propia gloria, nos va a defender a nosotros. Segundo, la fiesta de la Divina Misericordia, que es lo que estamos celebrando hoy, que es el domingo siguiente del domingo de la resurrección. ¿Cuál es el evangelio de hoy? Es que el Señor todo lo tiene bien planeado, hermano. Es la de Tomás cuando le mete el dedo porque no crean. ¿Y qué dijo Jesús? Si no creen en mí, por lo menos crean en mis llagas. Ese es el evangelio de hoy. Es el evangelio de la Divina Misericordia para Tomás. Deseo esta fiesta. Ay, mire, aquí viene la palabrita. Ay, qué maravilla. Deseo que esta fiesta sea refugio y amparo para todas las almas. Así que estamos refugiados hoy. Y especialmente para los pobres pecadores. Miren cómo habla la Virgen de los pecadores. Los pobres pecadores. No los malos, esos abusadores. Los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. A mí me encanta que el Señor habla de entrañas. ¿Dónde están las entrañas? A ver, ¿dónde están las entrañas? Es más allá que aquí. Vean, nosotros decimos, me duelen las entrañas. Yo no sé si ese es el esternón o no sé qué, pero las entrañas es el sentido más materno que pueda tener Dios. Es un amor de entraña, es más adentro. Esta fiesta nace por eso, hermanos. Tenemos que entender que nosotros no tendríamos que tener esta fiesta, pero la misericordia, el amor compasivo de Dios por la humanidad quiere esta fiesta y la quiere para dar salvación al mundo de una manera especial en el día de hoy. Derramo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiesa, ya creo que todos se han confesado, que reciba la Santa Comunión, obtendrá el perdón total, indulgencia plenaria, el perdón total de sus culpas y de las penas. ¿Qué quiere decir esto? Con la confesión están olvidadas todas tus culpas, pero si tú te comiste un galón de chocolate y te vas a confesar por gula, ya se confesó, ya se borró el pecado de la gula, pero las libras te quedaron en el cuerpo, ¿no? Para que me entiendan. Eso pasa con el pecado, que se borra el pecado, pero esas consecuencias que te quedan por haber hecho eso se llaman las penas. Eso es lo que nosotros purificamos en el purgatorio si no las purificamos aquí. Por eso es que es mejor purificar aquí que purificar allá. Entonces, cuando hay indulgencia plenaria, hoy, si de verdad traemos con dolor también esos residuos que quedaron del pecado, se perdonan las culpas por la confesión y por la indulgencia se borran las penas. O sea, se te van a quitar las libritas de los chocolates. ¿Me entendieron? Sí. Segundo, tercero, la coronilla de la misericordia. A las almas que rezan devotamente y meditan en mi pasión, les concedo un gran número de gracias. En el diario, en el 848 dice, oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen. Cuando nosotros rezamos, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, hermano, no es por su dolorosa cena,
No, por su dolorosa pasión, hay que rezarlo con amor, hay que contemplar la pasión del Señor. El Señor se estremece de ternura. Qué bello, ¿verdad? Los que rezamos la coronilla de la misericordia. Además, dijo, es una señal de estos tiempos que la recen ahora, que la recen hoy, antes que yo venga con justicia. Todavía queda tiempo, que recurran pues a la fuente de mi misericordia. Se bañarán de la sangre y el agua que brota de mi corazón. Qué bello, ¿verdad? La novena con la coronilla, que es lo que hemos rezado. La novena es, el Señor le pide a Santa Faustina traer por 9 días un sector de la humanidad. Por eso todos los días es, hoy tráeme, hoy tráeme. Hoy tráeme a los enfermos, hoy tráeme a los sacerdotes, hoy tráeme a las almas consagradas, hoy tráeme a las familias, hoy tráeme y sumérgelas en el océano de mi misericordia. O sea, es una novena de traer a la humanidad entera y sumergirla en la misericordia. Por esta novena concederé gracias que les parece imposible obtener. ¿Ven qué promesa más hermosa? Deseo que durante estos 9 días lleves almas hasta el manantial de mi misericordia para que encuentren fortaleza, otra vez la palabrita, refugio y toda aquella gracia que necesiten para vivir las dificultades de la vida. Especialmente para que sientan la potencia de mi misericordia a la hora de la muerte. Jesús le dijo a Santa Faustina, Jesús, no sé cómo hacer esta novena, ni a qué almas debo traer al abrigo de tu compasivo corazón. Jesús le contestó, yo te dictaré a quienes quiero que traigas. Qué bello, ¿verdad? Después viene la gran hora de la misericordia. ¿Cuál es la gran hora de la misericordia? Las 3 de la tarde. Y el Señor le dijo a Santa Faustina en 1937, a las 3 de la tarde, implora mi misericordia. Si están trabajando, hermanos, claro que el Señor no espera que ahí se levante, se arrodilla y recen la coronilla. Pero en ese momento, tú estás con la computadora, Señor, gracias por tu pasión, me uno a tus sufrimientos y ofrezco todas las cosas y te doy gracias por tu misericordia. That's it. Él dijo, a las 3 de la tarde, implora mi misericordia para el mundo. Claro, los que puedan, háganlo bien. Pero los que están trabajando, imploren, Señor, ten misericordia de todo el mundo y del mundo entero. Señor, ten misericordia de fulano en mi familia, fulano. No lleva segundos y nadie se tiene que ni dar cuenta. Pero a las 3 de la tarde hay que dirigir la mirada a la cruz y a la pasión de nuestro Señor. Porque esa es la hora, dijo, en que la misericordia triunfó sobre la humanidad. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en la misericordia y pensamos en la misericordia del Señor, nos estamos sumergiendo en su triunfo. Y ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que ser también apóstoles de misericordia. Como es Santa Faustina, no es la única. Será la que va por delante de nosotros, pero no es la única. ¿Cómo somos testigos de misericordia? Hablando al mundo entero de que Dios es misericordia, los está esperando para abrazarlos como lo hizo con el hijo pródigo. Ay, recuérdenme decir algo del hijo pródigo después. Quinto, dar la misericordia que hemos recibido. Dios no sería nuestro Dios si siempre al final, que nos ha dado un montón, no nos dice ahora todo lo que yo les di, ustedes repártenlo. No sería el nuestro. Por si alguien les dice, a mí el Señor solo me dice todo lo que me va a dar y todas las promesas y todo. Ay, ¿qué te mandó a hacer? ¿Qué misión te dio? Ah, no, es Él y yo. Ese no es un verdadero Dios, ese es un invento tuyo súper bien inventado. El Señor te dice todo lo que te va a dar y todo lo que le va a dar al mundo y después te dice, y esta es tu misión. ¿No lo hizo Él en el Evangelio? Se pasó 3 años haciendo cosas con los apóstoles, enseñándolos, regañándolos, corrigiéndoles, haciéndoles ver milagros, de todo.
Y después cuando se iba y le dijo, y ahora a ustedes les toca ir al mundo entero y predicar el evangelio y bautizar a las naciones. ¿Cómo se sabe que algo es verdaderamente de Dios? Porque Dios no da sin pedirte que tú repartas gratuitamente lo que gratuitamente recibiste. Por lo tanto, el final es que nosotros estamos llamados a ser apóstoles de la misericordia que hemos recibido. Hija mía, contempla mi corazón misericordioso y reproduce su compasión en tu corazón y en tus acciones. De modo que tú misma que proclamas al mundo mi misericordia, seas ejemplo de ella. En su libro, en las oraciones, está una oración que escribió Santa Faustina de cómo ser misericordioso. Lo que ella pide es fuerte. Lean las frase por frase cuando estén con el Santísimo, porque, hermanos, es muy rico recibir la misericordia de Dios, pero es muy difícil darla. Pero saber que la misericordia tiene como propósito hacer el bien y sacar de todos los males un bien mayor. Santa Faustina no le fue fácil. Todo el mundo dice, ay, qué dichosa, elegida para ser apóstol de la divina misericordia. Hermano, ser elegido por Dios no es fácil, porque lo que te pide es mucho. Le pidió a ella, si tú vas a hablarle al mundo de la misericordia, parécete bastante bien a mi misericordia. Y tenía unas hermanitas bastante difíciles. Lo sabemos por su diario, ¿verdad? Y como ella tenía que vencerse a sus impulsos de la carne para que la misericordia fuese triunfando en ella. El corazón de Santa Faustina ardió de tanto amor por la misericordia del Señor hacia las almas, que escribió, yo lucharé contra el mal, con el arma de la misericordia. Me quema el deseo de salvar almas. Me cruzaría todo el largo y el ancho de la tierra y llegaría hasta el último confín para salvar almas por medio de la oración y el sacrificio. Deseo que todas las almas se salven y glorifiquen la misericordia de Dios. Y Jesús le dijo, hija mía, deseo que tu corazón sea formado a semejanza de mi corazón misericordioso. Debe ser impregnada completamente de mi misericordia para que se la repartas a los demás. Y algo muy hermoso de Santa Faustina es que recibió el don de la bilocación. ¿Pero a dónde iba? ¿A pasear? No. Se aparecía junto a un moribundo que estaba teniendo una muerte terrible por falta de arrepentimiento. Se aparecía en los casos más difíciles con la coronilla de la misericordia y hablándoles de la misericordia hasta que los lograba llevar al arrepentimiento y a los sacramentos y que murieran en paz. Y así ella empezaba, no solamente por ser la receptora de un mensaje y escribiéndolo, sino que ella en vida lo empezó a ejercer en su alrededor, pero también a través de la bilocación con personas que parecían imposibles ser salvadas. Jesús, en ti confío. Esa tiene que ser, hermanos, una palabra que llevamos grabada aquí. Jesús, en ti confío porque yo confío en que tu misericordia hará que de todos se haga un bien mayor. Que el Señor haga todo nuevo. La misericordia es un don gratuito, pero tenemos que valorarlo, hermano. Tenemos que valorarlo. Hay que valorar el sacramento de la confesión. Hay que valorar que el Señor mismo viene y deja establecido un sacramento del perdón de los pecados. Pudo haber dejado otro sacramento, pero dejó establecido el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque íbamos a necesitar ir constantemente y regularmente. Aquí la Virgen pide por lo menos una vez al mes ir regularmente al sacramento de la misericordia para recibir la absolución de aquel
que fue consagrado, toda su persona y sus manos y sus palabras, si no son suyas, sino las de la iglesia, para perdonar nuestros pecados y que salgamos nuevos, hechos nuevos por el poder de la misericordia de Dios. Así es que este día es un día muy grande, hermano. Yo creo que al mundo se le está olvidando. Antes yo me acuerdo los domingos de la misericordia, las filas de confesiones, las iglesias llenas de gente. Se nos ha olvidado y no se puede olvidar. Porque nosotros necesitamos orar, que la divina misericordia transforme al mundo, que las almas conozcan la misericordia de Dios, que se sepan amados, que se sepan que Dios los quiere. ¿Qué le dije que me recordara? El hijo pródigo. La estás probando. No, es que alguien me pidió que hablara, fuiste tú, ¿verdad? Que hablara del hijo pródigo, pero rápidamente. El hijo pródigo es la parábola de la divina misericordia. En realidad el evangelio de San Lucas se le llama el evangelio de la misericordia porque es el que tiene más eventos, hechos y parábolas que hablan de la misericordia de Dios. Ahora, es una parábola bellísima, llena de detalles de lo que es la misericordia del Señor. Vamos juntos a recordarla. Había un hombre que tenía, ¿qué? 2 hijos. ¿Qué hizo uno de los hijos? Dijo, me voy de esta casa, ya me cansé de vivir con mi papá, de trabajar, y yo voy a pedir mi herencia en vida. Ya la quiero, mi herencia. Y el papá se la da. El papá le da los tesoros de su corazón, le da la herencia y se va el hijo. ¿Y quién se queda con él? ¿Y el otro hijo qué edad tenía? Era el mayor. El que se queda con el papá es el mayor. Y se queda trabajando con los cerdos, con esto, con aquello, ¿verdad? Y el papá sufriendo por la ida de su hijo. El menor que se fue con la herencia en vida. ¿Y qué hace el hombre, este joven, con la herencia que se llevó? La gasta, la regasta en desastre. Una vida desastrosa. Y de repente se encuentra en el desastre, en el lodo, no tiene que comer, que hasta dice, hasta los empleados de mi papá comen mejor que yo, ¿verdad? Que pareciera en ese momento que su pensamiento es de conveniencia, ¿verdad? Y yo aquí estoy comiendo hasta con los cerdos. Empieza él a empezar a ver las consecuencias de su pecado. Ella no, yo creo que mejor regreso a la casa de mi padre. Ya está actuando la gracia, ¿no? Porque por orgullo muchos no regresarían a decir, mira, me fue súper mal, gasté todo y terminé con los chanchos ahí comiendo. No todo el mundo haría eso. Él regresa, pero lo que a mí me impresiona es que dice el evangelio que desde el hijo venía de lejos y el papá ya lo vio. Desde la ventana ya lo vio. ¿Qué quiere decir eso? Que ese padre estaba todo el tiempo esperando el regreso de su hijo. Apliquen todo esto, vayan aplicándolo a Dios Padre. Entonces, viene al hijo y hay una cosa, el papá no espera que el hijo venga a tocarle la puerta. El papá sale corriendo a buscarlo, lo abraza, que ha venido bastante sucito, ¿verdad? Pero lo abraza y ¿qué hace? Lo viste de púrpura, signo de realeza, le pone el anillo, signo de dignidad. O sea, le vuelve a devolver la dignidad que había perdido al abandonar la casa. Eso es lo que nos pasa con el bautismo, hermano. Se nos devuelve toda la dignidad que perdimos por el pecado. Y está el hijo mayor viendo la situación. Y el papá dice, maten un cerdo. Y el más grande, el más gordo, y vamos a hacer un fiestín porque mi hijo estaba perdido y ahora está encontrado. Eso es lo que pasa en el cielo cada vez que vamos al sacramento de la confesión, ¿ok?
Entonces el hermano mayor, ay, hermanito mayor. El hermanito mayor dice, ¿y yo soy aquí? El que me he matado trabajando, el que me quedé con mi papá cuidándolo en su ancianidad, el que yo no he cogido nada de la herencia y a mí nunca me ha hecho una fiesta así. ¿Qué es lo que empieza a corcomer el corazón del hermano mayor? La envidia, igual que Caín. La envidia. Hermanos, el proverbio dice que la envidia mata. ¿Y por qué lo dice? Porque Caín mató a Abel por envidia. Entonces, ¿qué pasa? Va a reclamarle al papá. Pero a mí nunca me has hecho esto. ¿Y qué le dice el papá? Pero tú has estado siempre recibiendo todo de mí. Tú siempre has estado a mi lado, tú siempre has estado en mi casa. Tu hermano estaba perdido y hoy ha regresado. Hay que celebrarlo. Hermanos, esto es una parábola muy hermosa, porque aunque el nombre de la parábola es el hijo pródigo. Pródigo porque se fue, pero para el padre era simplemente su hijo. Y nunca, ¿por qué inmediatamente lo reviste? Porque en el corazón del padre nunca perdió su dignidad de hijo, aunque fuese pródigo. El pródigo es la consecuencia de su acción, pero su identidad es ser hijo del Padre. Aquí el Señor trabaja con la misericordia, muestra lo que es la misericordia del Padre, pero también muestra lo que es la misericordia de Cristo. Porque ¿quién es nuestro hermano mayor? Jesús. ¿Y Jesús vino a qué? A buscarnos a nosotros, sus hermanos menores, por amor a su papá, porque él miraba a su padre llorar de vernos a todos nosotros ser hijos pródigos. Y Jesús le dijo, mira papá, vamos a hacer algo, yo voy a ir, yo personalmente voy a ir, me voy a hacer hombre, voy a sufrir, voy a pasar hambre, voy a tener cuerpo de hombre, corazón de hombre, voy a hacer todo. Me voy a rebajar hasta lo mínimo, le voy a lavar los pies, me voy a dejar crucificar, los voy a sanar, les voy a hablar, les voy a enseñar, voy a hacer todo para devolvértelos. Jesús hizo lo que el otro hijo mayor no hizo. Y eso es lo que nos están enseñando la parábola. El hermano mayor tuvo envidia. Jesús pudo haber dicho, ay padre, si tú le diste todo en Edén y mira, todo lo dejaron. No. Jesús tenía el mismo dolor del Padre y por eso Él se ofrece. Le dice, papá, yo me ofrezco, tenía que ser un Dios hecho hombre para que fuese un sacrificio que valiera por todo el infinito, por toda la eternidad. Yo me voy a ofrecer a pagar el pecado de ellos. Yo te los voy a comprar, papá, con mi propia sangre y te los voy a devolver. Entonces la parábola del hijo pródigo habla de la misericordia del Padre, pero también es un llamamiento a nosotros a que no seamos como los hermanos mayores de esa parábola, sino como el hermano mayor que es Jesús, que estamos dispuestos a hacer lo que sea por ir a salvar a nuestros hermanos y devolvérselos al Padre. Hoy, que es día del domingo de la misericordia, recemos por toda la humanidad. Recemos por los que no conocen al Señor, por los que están más lejos, por los que no conocen los sacramentos, por los que no conocen el amor de Cristo. Traigamos al océano de la misericordia todo lo que podamos, porque es un domingo donde todas las compuertas de misericordia están abiertas para la humanidad. Que el Señor les bendiga.